Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, dedicado a una de las figuras más importantes de la historia del cine español y europeo. Vamos a hablar de Carlos Saura, vamos a hacer un homenaje a su filmografía, pero sobre todo para ver un poquito la personalidad de uno de los más grandes creadores de nuestro cine y del europeo también. Serán dos programas dedicados a la figura de uno de los más grandes que ha dado el cine español y para ello pues vamos a hacer un homenaje basado en su filmografía, que es amplia y extensa. David Felipe Arranz, buenas noches. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Saura ha sido muy grande, fallecido hace una semana, sin duda ha sido toda una conmoción, a pesar de que tenía 91 años. Es de estas figuras eternas, ¿no? Además, las puertas del Goya, las puertas del estreno de su obra de teatro en el Infante Isabel y, sobre todo, quizá el más internacional, junto con Luis Buñuel, de nuestros cineastas, y un hombre, yo siempre lo he visto, no sé si os pasa lo mismo, como un hombre del Renacimiento. Escribía, hacía fotografías, le encantaba el arte, la música, lo vamos a hablar en el programa. Ha hecho hasta ópera. Ópera, un hombre completísimo y una pérdida, para mí, irreparable de la historia de nuestro cine. Guillermo Balmori, además de su filmografía, nos queda también que era una persona querida por todo el mundo porque, a pesar de que parecía como muy serio, tenía una cercanía con la gente, millones de premios y, sobre todo, el reconocimiento. Y en los últimos años, con 91 años, seguía cosechando premios. Bueno, yo creo que, como ha dicho David, desde muy pronto, desde el principio ya empezó a internacionalizar el cine español. Se pudo codear, además, desde el principio, con directores importantísimos, algunos más antiguos que él o algunos coetáneos a él, casi de tú a tú. Y, sobre todo, yo creo que uno de los valores que a veces se ha dicho poco, yo creo que es que el hecho de que él era muy valioso, pero también ponía en valor a la gente con la que trabajaba. Es decir, no hay que olvidar que él, por ejemplo, a José Luis López Vázquez lo descubre para el drama, ¿no?, por así decirlo, en Piporón y Frappé. Le pasa lo mismo con Andrés Pajares. Es decir, él que decía que los actores cómicos eran los mejores actores para luego hacer dramas, él lo decía, pues todo el mundo que trabajaba con él se sentía, yo creo que valorado, querido, gente incluso que había sido a lo mejor no muy valorada con él se revalorizaba y se valoraba, y esto hacía, por un lado, que la profesión le quisiese mucho y luego que él sacase un partido, tuviese ese ojo para poder engrandecer, el que era grande, engrandecer también a gente que ya lo era, pero que a lo mejor no había sido engrandecida, ¿no? Y trajo figura como Geraldine Chaplin, que fue su mujer y protagonista de algunas de sus mejores películas, y el contacto con el mítico Charles Chaplin. Bueno, de todo ello vamos a hablar un poquito en estos dos programas, porque creemos que más que mostrar un catálogo de sus películas es la personalidad que lo ha hecho grande. Espero que disfruten y, sobre todo, creo que le hubiera gustado al maestro un homenaje, porque iba a venir al programa y, bueno, pues lamentablemente nos quedan sus películas. ¿Cómo veía el cine Carlos Saura? Esto nos dijo un día. Es un medio, por llamarlo así, donde se reúnen todas las cosas que me gustan a mí, ¿no? O sea, me gusta la fotografía, contar una historia, la música, la escenografía, el color, y etcétera, 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 etcétera. Y es el único arte global, porque dicen que es la ópera. Yo he hecho ópera, he hecho Carmen 6 veces en diversos teatros, ¿verdad?, de la ópera del mundo, y dicen que es el arte global. No es verdad. El arte global de verdad, que reúne tantas cosas, que es una maravilla, que es una gran invención, es el cine, ¿no? Pues Carlos Saura tenía esta sensación, ¿no? El cine, la música, la pintura, el dibujo, le encantaba, sobre todo, planificar sus obras. Bueno, lo que vamos a intentar es saber un poquito más de por cómo su personalidad hizo ese tipo de cine. Y para ello hay que tener muy claro dónde nació, en Huesca, y nació en un periodo de guerra. Y ese punto le marcó en su cine. El terror a una situación que estaba viviendo su familia y él, con exilio en Barcelona, en Madrid, de pequeño los bombardeos, la falta de luz, esa luz que él siempre añoraba, es lo que después quiso ser fotógrafo, precisamente por la carencia, ¿no? El hambre que pasó. Eso le marcó mucho, ¿verdad, David y Guillermo? Sí, sí. Bueno, no solamente eso, sino que además su familia ya estaba dividida en derechas e izquierdas. Tiene una infancia, podríamos decir, bipolar. Él lo comenta en algún momento, dice: de pronto los buenos se convirtieron en los malos cuando fui a Huesca, mientras que los buenos eran los republicanos cuando vivía en Madrid con mis padres. Y eso le marca definitivamente, le marca también La madre pianista, amiga de Pilar Bayona, y le marca en 1936, y lo has apuntado muy bien, Moy, desde el balcón de su casa en la calle Menéndez Pelayo, las bombas. Sí. Y sobre todo hay un recuerdo terrible, que es una bomba que cae en su colegio,
y va a aparecer en su cine de repente esas imágenes de violencia, el rostro de una niña ensangrentada, cristales en la cara, esos estallidos que jalonan su cine están en la infancia muy anclados. Bueno, efectivamente, fíjate, yo lo he oído en alguna entrevista que él decía que incluso él se preocupaba más, que a veces pasa, ¿no?, por los padres, por lo agobiados que veía a sus padres, que más lo que él vivía. Decía, bueno, al principio sí que es verdad que luego pasaba eso que decís, que le atormentaban, pero decía, al principio casi se veía como algo de aventura, ¿no?, casi. Pero claro, él veía cada vez más preocupados a sus padres, cada vez más angustiados a sus padres con esto que decías tú de la luz y demás. Y claro, él empezó a tomar conciencia de ese drama a través de lo preocupados que estaban sus padres. Y bueno, pues como buen hijo, claro, es lo que les preocupa casi más lo de los otros que lo de él. Y es verdad que tenía esta madre pianista y luego tenía un padre funcionario, pero que decía que les dejaba libertad absoluta y que eso siempre a él le vino muy bien porque no forzó que hicieran nada, ni a nivel profesional, ni a nivel educacional, sí, porque les educó evidentemente, pero bastante... No, sí, y luego de Madrid se tuvo que ir con 10 años, se tuvo que ir con su familia a Valencia, allí, bueno, vivió con la familia en un espacio maravilloso donde decía había libertad, música, de nuevo volvía a Barcelona, al piso de su tía, y de nuevo la represión. Tuvo una infancia muy tortuosa y esos fantasmas son los que después ha sabido buscar en sus películas, desde la figura de Goya a cualquiera de los protagonistas. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar un poquito y vamos al inicio ya propiamente del mundo del cine, cuando bueno, en la escuela de cine tiene su primera documental, su primera película, que es La tarde del domingo. Ahí es donde... aquí vemos ya el primer rótulo, el primer dirigido por Carlos Saura, ¿no? Esta película que bueno, pues, lo que hizo fue poner ese nombre de Carlos Saura, que después sería con Cuenca. Cuenca es un documental que él pacta con la región y muy curioso que cuando le dan la financiación y lo rueda, que es un drama rural, él ahí quería mostrar más allá de un spot turístico, las autoridades dijeron, no, nos has engañado, Carlos, esto no es lo que nosotros queríamos. Y él dice, no, vosotros lo que queríais era Marinador, pero esto no es Marinador. Entonces vamos a hacer una cosa, que decida el público. Y el público mayoritariamente, es decir, los ciudadanos de Cuenca dijeron, nos gusta, y no solamente eso, sino que además tuvo premio en el Festival de San Sebastián de ese año. Y luego la primera película en la que ya, el primer largometraje es Llanto por un bandido. Llanto por un bandido, que interpreta Paco Raval, que había sido la voz del documental Cuenca. Y Llanto por un bandido es José María el Tempranillo. Bueno, es una película que se pretendía una superproducción, producida por Dibildos, pero que al final resulta que, como Dibildos empezó a hacer El tulipán negro con la película esta de Alain Delon, pues le fue quitando dinero a esta producción y se vio un poco perjudicada, ¿no? Es curioso porque es una película para el gran público, rodada un poco con elementos de western, quizá, ¿no? Parece un poco, aprovechaba eso de los bandoleros, un poco estética western, y es quizá, yo creo que la película más de género más popular, quizá, que hiciera Saura en su carrera, ¿no? Él no está satisfecho con Llanto por un bandido, dice que primero ya venía de los problemas de la censura de los golfos, estaba trabajando además con Daniel Sueiro, Mario Camus, amigo también de Ignacio Aldecoa, tienen muchísimos problemas y él dice, estuve a punto de abandonar el cine cuando Dibildos dice, bueno, os voy a ayudar porque eran jóvenes que estaban vigilados por el franquismo, estaban en el punto de mira permanentemente. Y Llanto por un bandido es una película, vamos a decir, inocua. Es decir, en ese sentido, Los Golfos es todo lo contrario, secuestrada, que ahora lo vamos a ver, y Llanto por un bandido, pues él nunca se ha sentido muy feliz con eso, porque no era dueño en realidad del estilo Saura del todo. Pero tiene ese valor. Tiene ese valor, claro. A él le gustaba porque decía que era un incomprendido también, ¿no? Se centró, para motivarse un poco, porque él necesitaba esa motivación, se centró en que el personaje, como en Los Golfos, pues eran inadaptados o incomprendidos, ¿no? Bueno, y sobre todo hay una curiosidad, y es que él ya tenía una relación amistosa con Luis Buñuel y le da un papel, testimonial que así interpretaba el propio Carlos. Buñuel como actor yo creo que es uno de los peores actores que he visto yo en mi vida. Pero yo cuando le digo esto a Luis se indigna muchísimo, porque yo creo que él quería salir en alguna película mía y me lo dijo como galán. Me dijo, no, yo lo que quiero es hacer un papel verdaderamente de protagonista y de galán. Y la verdad es que le hice un poco una jugada porque lo saqué de verdugo, ¿verdad?, Llanto por un bandido, ejecutando a 7 bandidos, a una especie de 7 niños de Écija, ¿no?
Ahora, debo decir una cosa que en honor a la verdad, porque si no sería mentir, y es que las ejecuciones las realizó perfectamente bien, con una seriedad absoluta, ¿verdad? No sé, se imbuyó plenamente en su papel de verdugo. Y Aurelio Torremocha... Bueno, pues este era lo que decía el peor actor del mundo. Bueno, al lado estaba un jovencísimo Agustín González, Manolo Zarzo, Lino Ventura, Venancio Muro, Antonio Buero Vallejo tiene también un papel. Esta película tiene esta importancia, ¿no? Buñuel y Berlanga coincide con los dos estilos muy diferentes, uno más de derechas, el otro un militante absoluto también de izquierdas, y con los dos se veía muy bien. Siempre decía Carlos Saura que prefería a Berlanga, que era como más festivo, pero claro, con Buñuel tuvo una relación maravillosa hasta los últimos días de Luis Buñuel, y influyó mucho, ¿no?, en su cine, el cine de Buñuel. El Buñuel decía que si él no le daba tiempo a acabar La Vía Láctea, quería que la dirigiera Carlos Saura, y de hecho se conocieron en Cannes cuando se proyectó Los Golfos, vio Buñuel Los Golfos y se quedó, dijo, quiero conocer a esta persona, y de hecho mi frappé, por ejemplo, está dedicada a Buñuel. Efectivamente. Bueno, y de hecho Saura interviene en la producción de Viridiana. El proceso del secuestro de la película en España de Viridiana lo sufre en primera persona, y ahí toma un camino muy buñueliano, hermandado por la tierra, donde el surrealismo, la vehemencia, la violencia y lo fantástico, los elementos fantásticos, empiezan a manar en su obra. Y ahí es donde el maestro trabaja con él codo con codo. Y es una suerte para Saura trabajar con Buñuel. Bueno, claro. Es muy difícil condensar la filmografía para entender la figura de Carlos Saura y lo importante que fue. Por eso lo hemos establecido en 3 géneros que él mismo definió como los que marcaban un poquito el eje vertebral de su cine. Y era un cine realista, un cine más ficticio, onírico, simbólico, de producción propia, simbólico, efectivamente. Y luego el último, que fue donde dedicó una etapa brillantísima, donde ya dejó ahí rienda suelta a su afición por la música y por la fotografía y la plasticidad de la pintura en un cine musical. Vamos a ir desgranando en estos 2 programas este tipo de género con las películas, y nos vamos primero con el cine realista. La primera película es Los Golfos. Ahí lo que quería Saura era precisamente de esos fantasmas del pasado, Guillermo y David, hacer lo que la gente quería. Chocaba esta película con el cine que se hacía en la época, que era el folclore, un torero que triunfa. Aquí eran golfos, eran perdedores de la vida, ¿verdad? Hombre, es un antecedente del cine kinky, que se ve que luego harían deprisa. Y neorrealismo. Efectivamente, es un cine además pionero en cierto modo, porque sí que había más películas en el cine español que habían tratado la delincuencia, pero en esas películas siempre había como una esperanza al final para los delincuentes. Aquí no hay ninguna esperanza para ellos. Era una película además que la hizo, a pesar de que el guión fue presentado a la censura, les hicieron muchos cortes, luego él la hizo sin hacer caso de estos cortes y la presentó así a Cannes. Cuando en Cannes se exhibió así, tuvo mucho éxito, pero cuando volvió a España se la cortaron otra vez, que fue masacrada cuando volvió a España. No solamente esto, a ver, él dice en una entrevista, lo apunta Guillermo, pero todavía va más allá. Dice, la película fue destruida totalmente, reducida a cenizas, y se salva porque Saura tenía una copia en su casa de la película y Pere Portabella, que era el productor, tenía otra. Con las 2 copias consiguen hacer una copia buena con esas 2, y sobre todo es Francia quien salva el prestigio de Carlos Saura, sí, porque en contra del régimen, Francia dice, queremos exhibir la película, queremos que venga para acá. Y él dice sobre esta época, si yo sigo haciendo cine, y es una frase muy rotunda, no es por España, es por Francia. Y ahí es donde empieza la carrera internacional. Cuando se ha puesto en televisión española es curioso porque se eligió poner la versión, o sea, la versión, es cierto que hay una copia buena, pero la copia maravillosa digitalizada es la censurada, no ha habido manera todavía de arreglar la otra copia, y aquí en televisión española cuando se ha puesto se ha optado casi siempre por poner la copia censurada, dando prioridad a la calidad de la fotografía o de sobre la película, copia sobre que tenía la copia. Saura, efectivamente. Decir que era la candidata a la Palma de Oro en Cannes, que se llevó finalmente la Dolce Vita de Federico Fellini. Bueno, a Buñuel lo conoce gracias a esta película en Cannes, cuando la están exhibiendo. Y gracias a festivales internacionales, en muchas películas, lo vamos a ver, se salva la filmografía de Carlos Saura. Como por ejemplo pasa también con La caza. La caza es una película multipremiada, es una auténtica obra maestra, considerada de las mejores del cine español. Estaban los grandes con un jovencísimo Emilio Gutiérrez Cava, que saludamos desde aquí, un gran seguidor del programa. Una película que sufrió la censura
se llamaba La caza del conejo. Y la censura dijo, ni hablar del conejo, es la caza y punto. Y volvemos ahí a los traumas infantiles y esa obsesión por... Tiene un trágico final que no desvelamos, pero que merece la pena ver la película. Él la definía como una película hecha en 4 días, con 4 personas y 40 conejos, decía él. Esa es la definición que le daba, y efectivamente está cargada de simbolismo. Sí que es verdad, como decías tú, Moisés, que conecta a Alfredo Mayo, por ejemplo, que era de la generación, digamos, entre comillas, franquista, había protagonista Raza, por ejemplo, y lo conecta con la nueva generación, pues eso, Emilio Gutiérrez Cava, muy jovencito, y como él dice, porque esto siempre le insistía, qué cruel es España, qué mala es España para sus artistas, qué mala es España, y te tienen que reconocer fuera, como fue aquí, tuvo que reconocerle en Berlín, que tuvo el Oso de Plata, Oso de Festival Plata. Internacional de Berlín. Importantísimo, decía Moy antes, los elementos de su infancia. En el año 41, en el colegio Getafe de los Maristas, encuentran ese cadáver dentro de una bodega. En el colegio había 8 cadáveres de gente fusilada en la Guerra Civil. Le impacta tanto que se queda dando vueltas y dando vueltas, y ese es el origen de la caza, que salva, por cierto, en el Oso de Plata de Berlín, y gracias a Pasolini, que cuando la ve se queda obnubilado y vota a favor de la película. Y se produce un hit de Carlos Saura en el extranjero, un reconocimiento. Y allí, efectivamente, conoce a Geraldine Chaplin en el Festival de Berlín. Ahí se conocen, y a partir de... Bueno, decir también que esta película tiene una fotografía maravillosa, Hombre, en por blanco y favor. negro, y es la primera Muy de las especial. colaboraciones con Elías Querejeta. Absolutamente. Luego fue fructífera. En fin, van viendo un poquito cómo en los inicios Carlos Saura asienta un tipo de cine que sería fundamental en el cine español y europeo. De nuevo, reconocimiento internacional. Y es el inicio también de su relación con Berlín, que mucha Con gente, Berlín, hay gente sí, que dice, señor, es Cannes, sí, pero no es Cannes, es Berlín. señor. Hay gente que confunde, cree Sí, que es señor. Cannes, pero es Berlín la que De siempre le va hecho, a estar él cuenta, revalorizando. dice, iba con Elías a pasar 2 días en Berlín, como diciendo, bueno, esta película va a pasar sin pena ni gloria, y de repente el jurado que pide más pases, que pide más visionados, que no sé qué, Pasolini que lo llama y dice, nos tuvimos que quedar una semana. Sí. Y no conocíamos Berlín, o sea que fue un acontecimiento. Pero fue la impresionante. ciudad, digamos que Sí, sí. mágica para él, ¿no? Sí, señor. Una película además importantísima en la filmografía, y que recomendamos. Toda la filmografía tiene muchísimo interés, aunque sean películas duras de ver, como veremos en su momento La noche oscura, ¿no? Después de La caza, y siguiendo este cine realista, estamos haciendo por bloques de género, nos vamos a 1981. Hablaba Guillermo Balmori de ese cine de Kinkis. Deprisa, deprisa es una película real como la vida misma, de unos... Sí, bueno, es los golfos en color. De nuevo aquí vemos ese extrarradio de Madrid, plena transición, atraídos por el dinero fácil, la droga. Una película fantástica y de nuevo con premio internacional. Muy revalorizada, además, esa película hoy en día. Otra vez en Berlín le premian. Como tú dices, había hecho ya los golfos, y los golfos además había sido precedente también porque, como aquí, que en todo el cine king, que los actores no son profesionales, son pues delincuentes, ¿no? O drogadictos, muchos de ellos, pues también lo había hecho en los golfos. Porque fíjate, Llanto por un bandido también era una especie de delincuente, es decir, que sigue un poco esa cosa de la delincuencia. A él lo que le interesa sobre todo en esta película, bueno, está la rumba pop también, ¿no? Que es las canciones de la película, pero a él lo que le interesaba sobre todo, decía, era ver cómo incluso en estos ambientes, más que seguir la línea del cine kinky puramente, lo que le interesaba es cómo en este tipo de cine y en este tipo de ambientes podía haber un amor puro, un amor de verdad entre estas personas desubicadas, delincuenciales, drogadictos y demás, pero cómo podía florecer ahí el amor puro. Importantísimo de Deprisa, es una vuelta a lo que él quería hacer desde siempre, cine documental. Exacto. Deprisa es un documental de las barriadas, de los extrarradios. Sabemos perfectamente que no son actores profesionales, y Carlos Saura les sigue con la cámara. O sea, que realmente, si os dais cuenta, Saura, uno de sus ingredientes que podríamos destacar es que usa las técnicas de documentar que proviene de su amor por la fotografía. Y es que toda la película incluso es... el reporterismo, diría yo también. Exacto, es un testimonio de lo que pasaba en los años 80. Y lo importante que es la música, recupera un tema que vamos a escuchar de los Chunguitos, que es este. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo.
de los actores de esta película murieron, uno en un atraco, el otro víctima de la droga, más real, más puro, imposible. Bueno, una de las grandes películas de Prisa que les recomendamos ver porque sigue estando muy vigente, muy que actual. luego fue, queridos, un hit de gasolineras de los casetes, Claro, ¿os acordáis? sí, sí. Porque son road movies de carretera. Sí, sí, claro. Y cogían los camioneros y ponían la casete, o sea que Es también verdad. le debemos eso. Bueno, de nuevo ese cine realista Y en que las barracas. de nuevo ese cine realista y que además vuelve a ese trauma de la Guerra Civil Española y los dos bandos fue Ay Carmela, un antes y un después en el cine español para los dos actores, sobre todo para Andrés Pajares, pero también para el cine de Saura. Después de haber roto con Azcona una década antes, Andrés Vicente Gómez les reúne de nuevo para adaptar esta obra teatral de Sanchís Sinisterra. Sería la última vez que colaborarían Azcona y Carlos Saura. Arrasó con 13 Goyas en los premios Goya y se ha convertido en un clásico del cine español por razones evidentes, sobre todo por cómo plasma una historia, cómo ficciona en cine una obra teatral, añade el personaje de Gabino Diego y le da un contrapunto. Todo en la película es mágico y sigue siendo una de las grandes películas. Fíjate que era una obra estrenada poquito antes, Verónica Forqué era la que la interpretaba en teatro, y es un poquito lo que decíamos al principio, es decir, cómo él decía los mejores actores dramáticos provienen de la comedia. Coge a Andrés Pajares, como había cogido a José Luis Boy Vázquez, le pone a hacer además una cosa que Andrés Pajares sí que es verdad que no coincide en época, pero los espectáculos que hacía Andrés Pajares en su juventud, en los años 60, o sea, 30 años después de lo que es Ay Carmela, era un poco ese tipo de espectáculo en digamos, los teatros y demás, lo coge y le eleva a lo que es esa categoría que tendrá después y que es descubierto como un gran actor, ¿no? Hay que decir que lo que ahora nos parece el dato concreto, que oye, que Ay Carmela, pero es que la película la rechazan en el Festival de Cannes y Ay Carmela es uno de esos títulos que se va revalorizando, porque claro, plantear esto en ese momento, aunque era 1990, el 16 de noviembre es el dato al 20 de mayo, se le hace un ciclo en la Universidad Complutense y gracias a ese ciclo de la Complu recuperan a Ay Carmela. O sea que fue un momento pero para tuvo él, mucho éxito en los tuvo mucho Goya, éxito en los Goya. Los Goya, Pero vamos a ver, sí. en la Complu un poco la pusieron como de modelo, y que hacerle un ciclo a Saura en la Complu estuvo muy bien. La música recupera canciones, Suspiros de España y grandes temas, el propio Ay Carmela, pero sobre todo en estado de gracia 3 actores, 2 actores y una actriz. Gabino Diego, Carmen Maura y Andrés Pajares, al que le da un giro en su vida profesional absoluto y están sensacionales. Miguel Reyán está también, pero sobre todo ese trío, ¿no?, de actores perdedores de la vida, muertos de hambre de esa posguerra con la que tanto renegó Carlos Saura, y es una película fantástica que además, vamos a ver ahora, el momento en que consiguió 13 Goyas la película, entre ellos mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director, Carlos Saura, lo vamos a ver ahora, porque fue el reconocimiento de la Academia, yo creo que del cine español, a una Fue apoteósico figura. esa noche para la Exacto. película. Ahí estamos viendo cuando ahí estamos viendo el Goya que le da Asunta Serna. Bueno, pues muchas gracias otra vez a la Academia. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de Andrés Pajares, buen amigo del programa y además le cambió la vida. Bueno, nos ha explicado 1000 veces lo que supuso y le hemos preguntado también qué sentía, ¿no? Y tiene una curiosidad muy bonita que nos ha querido enviar Andrés Pajares de esta película. Como dijo Carmen en los Goya, Carlos era un hombre muy divertido y con un gran sentido del humor. Un día me dejó el guión mientras rodaba en una butaca cerca de él y cuando vuelvo tenía un dibujo hecho por él de Carmela y Paulino, una pareja que él adoraba, y ponía: gracias Andrés por tu trabajo. Carlos Saura, una joya que yo he regalado a mi mujer con todo cariño. La verdad es que sintió muchísimo la muerte de Carlos Saura, me llamó para darme la noticia y estaba realmente muy afectado porque supuso mucho para Andrés Pajares. El reconocimiento además es el único actor español que ha ganado el Festival de Montreal gracias a esta película. O sea, reconocimientos internacionales no solo para un Carlos Saura que ya era uno de los grandes del mundo, sino para este giro, como en su momento Garci
hizo con Alfredo Landa, ¿no? Hay que decir, y además esto, además aprovechando que Andrés es amigo del programa, de que no es que hay veces que se confunde el término y dice, bueno, es que descubrió, se descubrió por fin el buen actor. Es decir, Andrés Báquer siempre ha sido buen actor, lo era también en las comedias que hacía, era estupendo actor. Lo que pasa es que aquí se le daba esa oportunidad de trabajar de una manera más melodramática, en una producción quizá más ambiciosa, pero buen actor lo fue siempre. Es decir, a veces parece como que solo ha sido buen actor en esta película, ¿no? Siempre ha sido buen actor para Andrés Báquer. Luego yo creo que junto con la de las películas que ha hecho Fernando Fernán Gómez de los cómicos, es la película que se atrevió a contar las miserias de los cómicos del bando republicano que él tenía como el viaje a ninguna parte, ¿no? Como el viaje en ninguna parte, que se quedaron y que asistieron a las brutalidades de esa época. Continuamos con esta filmografía, hablando con David Guillermo sobre esta figura de Carlos Saura, que estamos desgranando para que les apetezca ver esas películas. Y en 1993 hace una película que se llama Dispara, muy en la línea también de Deprisa, Deprisa. Aquí conoce a Eulalia Ramón, la que después sería, estaría con él hasta sus últimos días. Aquí está Natalia Menéndez, Achero Mañas, Christopher Atkins, Coquemaya y Antonio Banderas y Francesca Neri, una película que supuso la primera vez que colaboraba con Javier Aguirre Sarobe, uno de los grandes directores de fotografía. Y nos vamos a una película que se llama El séptimo día. De nuevo, esas dos Españas enfrentadas, de nuevo lo que vimos en La caza, la matanza de Puerto Urraco, con un plantel de actores soberbio. Esta película, El séptimo día, es la recreación simbólica de nuevo de esta lucha entre las dos Españas, ¿verdad? Bueno, estas películas que vemos así, que son igual más desconocidas, lo que dejan ver también es cómo él ha seguido haciendo películas. A veces parece como que en los años 70, 80, que son las más gloriosas, parece como que luego hay un vacío, ¿no? Pero yo creo que estas películas, y muchas de ellas, yo creo que con el tiempo incluso se tendrán que ir revalorizando, hace ver que tiene una filmografía completamente interesante. Que desde la primera que hemos visto, que decíais que era menor, pero que es interesante, hasta incluso todas estas menos conocidas, ¿no? Bueno, El séptimo día es una película que recomendamos que vean tranquilamente, porque es dura, sobre todo las interpretaciones de Juan Diego, de Luis Alonso y con el elemento documental, el elemento documental y periodístico. Efectivamente. Bueno, y nos vamos ya, cerramos esa etapa que hemos considerado un poquito más como realista, de realidad, de realismo, y hablamos ahora de las películas de esa etapa creativa, con guiones propios, con una simbología onírica a veces, como Pipermín Frappé. Esta película, estamos viendo al gran José Luis López Vázquez, esta película es importantísima, de nuevo, con muchos premios. Premiada en Berlín también, para variar. Yo creo que esta película sería mágica para él, ¿no? Yo creo que si miramos toda la filmografía de él, desde mi punto de vista, sería la palabra sería mágica, ¿no? Es decir, es la eclosión con Querejeta de esa relación, es la película en la cual Geraldine Chaplin se une a su cine. Primera película y luego sería su mujer con el hijo Shane, que efectivamente, es la película que descubre a José Luis López Vázquez para los papeles dramáticos. Le pone además esta costumbre que tiene él siempre de ponerle a Geraldine papel doble, que hace de una muchacha, digamos, más descarada, por así decirlo, rubia, y una chica morena mucho más comedida. Y esta película se le dedica a Buñuel, es decir, está dedicada a Buñuel esta película. Es tan importante para él, tan importante para el amor, tan importante para la visión de la mujer, que él dice literalmente, el personaje femenino que interpreta en esta película Geraldine ya no corresponde a la mujer que yo había podido crear en mis sueños. Es una mujer absolutamente diferente, absolutamente rompedora y, por supuestísimo, toda la influencia pop de la época, la psicodelia, que también algún día la hemos recomendado en nuestro programa especial de recomendaciones. Y es una fractura total, porque él está libérrimo y buñueliano como nunca. Aparte de unas tramas muy originales, en este caso, pues son películas que merece la pena ver, y sobre todo por esta colaboración. Volvería con José Luis López Vázquez en otra grandísima película, una de mis preferidas, El jardín de las delicias. Esta película es con Luchi Soto y López Vázquez. De nuevo vuelve a una hipotética situación onírica. Azcona interviene en una colaboración plena con un guión del propio Carlos Saura, José Luis López Vázquez en silla de ruedas con amnesia, esa amnesia simbólica de España. Bueno, ¿no? O sea que... amnesia simbólica, secuestro por la Dirección General de Cine durante 7 meses porque era, señoras y señores, el retrato de la muerte del banquero Juan March. Es decir, cuando a él el último testimonio le recoge el médico, mi cabeza, que hagan lo que quieran con mi cuerpo menos mi cabeza, le inspira esta película, El jardín de las delicias. Es un revulsivo
y solo se salva. Por eso dice Saura, es que a mí los extranjeros me han salvado la vida. El Festival de Nueva York, contraviniendo a la Dirección General de Cine, la reclama para su prestigiosísimo festival y dice, esto es una obra maestra. Así que hay que decir que son los críticos de la Asociación de Cine de Nueva York quienes ven la película y dicen esto, por favor, señores, hay que respetarlo. Y por eso él no se sintió querido en España. Siempre insistía mucho en eso. Insistió mucho en eso, porque, vamos a decirlo, es que le estaban haciendo la puñeta. También es verdad que gracias a esos premios, esas consideraciones, esas reclamaciones que dices tú que le hacían, no en esta y en muchas otras películas, la censura también era un poco más laxa, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a contravenir yo algo que ha dicho Cannes? O sea, lo cortaban, pero eran igual un poquito más laxos. Tenía que ser más flexibles gracias a estos premios. Siguiendo con la temática familiar y de nuevo con Geraldine Chaplin, hace una alegoría, Ana y los lobos. Ana y los lobos es durísima, es una película que les recomendamos que vean. Aquí empieza la colaboración con Fernán Fernán Gómez, el fanatismo religioso, la sociedad machista encarnada por José Vivo, el militarismo de José María Prada. Fue rodada en El Pendolero, en Torrelodones, en una propiedad de Franco, y bueno, tiene muchísimo simbolismo. Fernán Gómez y Rafael Aparicio ganaron el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, y es un film absolutamente importante en la filmografía de Saura y del cine español, por lo que supuso en muchos aspectos, y están los grandes actores además. Se nos acaba el tiempo, la verdad es que estamos en este primer bloque importante, aún nos quedan algunas películas de ese cine onírico que veremos la semana que viene, porque nos quedamos con la sensación de todo lo que ha aportado, de esas anécdotas que tanto Guillermo Balmori como David Felipe Arranz nos muestran y que nos completa un perfil maravilloso que veremos la semana que viene con más películas de este carácter. También las de ficción, hablaremos del Dorado, hablaremos de su pasión por la fotografía, por la pintura, y nos vamos a ir, también recordaremos algunos libros, este que tengo en la mano y otros que nos han traído los musicales, amigos, y por supuesto toda la facción de musicales que nos deja una plasticidad maravillosa. Bueno, pues todo eso lo veremos la semana que viene en el segundo programa dedicado a la figura más personal de Carlos Saura. Nos vamos a ir, David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Gracias por aportar luz ahí, y nunca mejor dicho, esta figura de Carlos Saura. Guillermo Balmori, maravillosas las aportaciones que estamos dando, creo, para el espectador, que sobre todo que tengan ganas de ver estas películas. Son pinceladas. Claro. Pinceladas, pero que engrandecen la figura de una persona que fue clave en el cine europeo, mundial y, por supuesto, en el cine español. Esto nos decía Carlos Saura hace muy poquito, cuando le preguntaban ¿cómo ve el futuro Carlos Saura? Con él les dejamos hasta la semana que viene, segunda parte de Carlos Saura. Parece ser que se ha inventado ya todo, casi todo. O sea que es difícil escribir una novela original, es muy difícil hacer una película original, es muy difícil pintar un cuadro original después de Picasso. En fin, es muy difícil todo, ¿no? Porque se ha hecho casi todo, pero el problema es que estamos obligados a ir hacia adelante, a inventar nuevas cosas y a quizá olvidarnos un poco del pasado de una puñetera vez y estar en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Este lamento de mi amargo dolor, España, devuélvelo con amor. España de mi querer.